Seguimos conversando entonces con la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Un tema que se sigue arrastrando es el asunto de la huelga de los médicos. Se ha dado inicio, según se anunció ayer o antes de ayer, ya al proceso de sanciones. ¿En qué está eso? ¿Ustedes tienen información acerca de cómo se va a resolver finalmente este asunto? ¿No se va a resolver nunca? Es decir, el gobierno ha dejado claro que no puede atender esas demandas. ¿Son demandas de tipo ideológico o tienen alguna justicia? Hay de todo un poco, Jaime. Hay de todo un poco. Pero acá lo importante es que no retrocedamos en la reforma de Estado en el área de la salud. La reforma de salud nos ha costado mucho y no podemos dar marcha atrás. Y parte de los planteamientos de la Federación Médica, de los dirigentes, porque yo estoy segura que muchos médicos al interior del país hace tiempo han querido retomar sus labores, pero los dirigentes quieren subliminarmente volver atrás en la reforma de salud, al pedir la reposición de determinados artículos de la Ley General de Médicos, dada en el gobierno de Alan García, y que esa señala los niveles precisamente que tienen los médicos, la denominación de compensación y no pagos, etcétera, y en eso no podemos retroceder. Por otro lado, hemos ido cumpliendo a lo que nos obligamos cuando empezamos en esta reforma de Estado, en esta primera etapa de la reforma. En esta estructuración hemos querido nosotros establecer los pilares de la meritocracia y de una efectiva calidad de atención a los médicos con una mirada al interior del país, porque había una disparidad en cuanto a los ingresos de los médicos capitalinos con los médicos del interior del país. Ahora, en esta segunda etapa de la reforma, lo que les hemos ofrecido es que formemos juntos una comisión en que las dos partes, el gobierno y los médicos, establezcamos esta nueva escala salarial de ellos con nosotros, y luego entregar estos insumos el próximo año para el debate de la ley de presupuesto del año 2016, claro, a efectos que en enero del 2016, todavía siendo gobierno Ollantumala, enero del 2016, ellos puedan percibir ya la nueva escala salarial como sueldos. Yo creo que eso, más todos los ofrecimientos que hemos venido dando, son señales ineludibles de este gobierno en que nosotros premiamos también a los médicos. Estamos ciertos de que existen muchas demandas de orden social que atender en el caso de ellos y de otros sectores sociales que nos obligan a ser responsables en la administración de la caja fiscal. Pero no me ha respondido acerca de las sanciones. Los médicos, se ha dicho que los médicos que firman y no acuden ya se les iniciaría el proceso disciplinario sancionador. Eso ya está corriendo a cargo del Ministerio de Salud. Eso es ineludible. Y además acá hago una invocación a los médicos que todavía permanecen en esta medida de lucha a que la levanten, a que continuemos el diálogo, pero con una irrestricta atención hacia los pacientes al interior del país, sobre todo ante la presencia próxima en Colombia del chikungunya, que ya se está prácticamente extendiendo por todo Colombia y siendo un país limítrofe con el Perú, en cualquier momento puede llegar al país y no nos va a encontrar con los servicios básicos interrumpidos, sobre todo en zonas de frontera. Actuemos con responsabilidad, continuemos dialogando, veamos la escala salarial, pero por favor, levantemos ya la huelga médica. Bueno, la situación, digamos, el Perú está en una situación de parálisis económica, en buena cuenta. Se ha desacelerado la economía, las inversiones están paralizadas, no está creciendo la inversión y, por ejemplo, hay sectores específicos como el sector de hidrocarburos, sector minero, hidrocarburos en particular, donde hay gran cantidad de proyectos, 27, 30 proyectos paralizados hace mucho tiempo por razones de fuerza mayor, etcétera, por los trámites precisamente, la tramitología, la tramitopatía, diríamos, los trámites ambientales y todo lo demás. Y hoy día se ha producido una discrepancia entre dos ministros de su gobierno en Nueva York, ¿no? Pública, entre Pulgar Vidal, que discrepó públicamente de Mayorga, una vez más, sobre el tema del estudio de impacto ambiental para la exploración. Según Mayorga, pues se requiere, basta con una declaración de impacto ambiental, que es un estudio semidetallado, un estudio no tan detallado, porque es una exploración sísmica que no requiere ese nivel, pero Pulgar Vidal discrepó públicamente de él, dijo que no estaba de acuerdo. Y esto es para
para un reglamento ambiental de hidrocarburos que tiene ya casi 2 años de prepublicación y no sale porque el Ministerio del Ambiente no da su luz verde o no, en fin, no informa. Tiene usted que poner orden acá. Bueno, sin duda. Cuando el Poder Ejecutivo adopte una decisión será con el consenso absoluto de los 19 ministros. Seguramente que al retorno de los Estados Unidos tendremos en el próximo Consejo de Ministros que ver esta situación. Yo no me quiero pronunciar al respecto, Jaime, porque tendría que ver la intervención de Manuel Purgal Vídar, si es que esta no ha salido del contexto del que él lo ha dicho. Pero acá lo que es real y lo que es cierto es que este gabinete ministerial viene analizando una serie de medidas de carácter tributario, de carácter laboral, que nos ayuden a continuar la reactivación de la economía. Como bien acá en tu estudio lo dijo el nuevo ministro Alonso Segura, la etapa de debilitamiento económico por la que está atravesando el Perú ya está revirtiendo. Todos los indicadores nos llevan a pensar de que el crecimiento económico está en alza. Dentro de poco se van a implementar ya grandes proyectos mineros en el Perú. Las alianzas público-privadas en materia de infraestructura entra ya a su etapa constructiva. Creo que estas son buenas señales que nos llevan a pensar de que estamos en buen camino. Pero este paquete de medidas para reactivar la economía pasa, Jaime, precisamente por destrabar toda esta tramitología que ahoga al inversionista nacional y extranjero. ¿Qué se va a hacer para resolver ese problema? Bueno, de que vamos a resolver el problema, lo vamos a resolver, Jaime, pero es que este es un tema técnico. Y para eso, y acá tiene que saberlo la ciudadanía, están sentados en una sola comisión, no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, está Energía y Minas, está Ambiente, está Cultura, está Transportes y Comunicaciones, está Justicia para dar su opinión legal. Se ha formado un colectivo al interior del gabinete ministerial para ver todo este destrave que necesariamente se tiene que adoptar para continuar con el crecimiento económico. Dentro de poco vamos a tener nuevas buenas para el inversionista nacional y extranjero. Somos responsables de que este gobierno, al momento de que tengamos que entregar la posta al siguiente mandatario, deberá continuar su crecimiento a un ritmo no menor del 6% de su crecimiento normal de cara al 2016. Bueno, y usted mencionó también medidas laborales. ¿Cuáles serían esas medidas? Las estamos analizando, Jaime, porque ahí hay que tomar, digamos, las medidas que correspondan para no encarecer los costos no solamente de la producción, sino los costos de la formalización del empleo, claro, que muchas veces, y no digo que muchas veces, sino que mayoritariamente afecta, claro, a las pequeñas y medianas empresas. Sí, pues la gran exclusión que hay, pues es el gobierno de la inclusión social, ¿no? Pero la gran exclusión que hay es la exclusión de las grandes mayorías de la formalidad, del Estado legal, de las herramientas de la formalidad, del acceso al capital, el acceso a las exportaciones, y de los derechos laborales básicos, ¿no? Esa es la gran exclusión, claro, que hay. Tenemos que ir al punto medio, ¿no? Sin transgredir los derechos laborales de los trabajadores, pero tampoco buscando encarecer los costos para los empresarios, los micro y pequeños empresarios, y además de esto, reduciendo también determinados trámites que hacen inviable la formalización del empleo en el país. ¿Hay fecha ya para la reunión con el grupo técnico del gobierno anterior, del APRA, este pedido que fue inicialmente rechazado por el ministro de Economía, pero que finalmente fue reaceptado por usted, que de alguna manera le enmendó la plana al ministro de Economía, correctamente a mi juicio, ¿no? Porque era una reacción un poco extraña la del ministro. Pero, en fin, eso usted ha recibido a Velázquez Quezquén, me parece, y no sé si ya han fijado una fecha, ¿cómo va a ser esa reunión? ¿Para qué va a ser esa reunión? Bueno, no. Alonso Segura es un economista muy serio y una persona muy institucional. Él lo que quería es que toda solicitud para poder iniciar esta recepción de las propuestas, este encuentro con los equipos técnicos, en este caso solicitado por una organización política, porque hay que recordar que el presidente García dio lectura a un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional, un ente eminentemente político de su organización, se viabilizara, como dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Él no se negó,
él no se negó a recibir las propuestas, es más, las saludó, te lo explicó en tu programa. Sí. Y lo que me correspondió a mí es simplemente canalizar estas entrevistas. Hay que recordar que no solamente hemos recibido este ofrecimiento por parte del Partido Aprista Peruano, anteriormente también yo recibí en la PCM a Pedro Pablo Kuczynski, que a la sazón ha sido ministro de Economía y primer ministro. Y él también me hizo saber sobre sus preocupaciones en materia económica y cómo podíamos apuntalar estas medidas reactivadoras de la economía para continuar con el crecimiento económico. En este sentido, hablé con Javier Velázquez Quesquén, comisionado de parte de su partido, para que el equipo técnico que ellos proponían, que es Ismael Benavides, que es Martín Pérez, que es el economista Ferreiros, se pudieran reunir en los próximos días. Entiendo que será la próxima semana, en el que el ministro Segura los reciba ya en sus fueros, en los fueros del Ministerio de Economía y Finanzas con sus técnicos, intercambiarán opiniones y analizarán la coyuntura económica por la que estamos atravesando. El diálogo está abierto y ojo, Jaime, que no solamente nos referimos a medidas reactivadoras de la economía que a todos los peruanos nos afecta, también estamos abiertos a recibir propuestas de otros sectores como salud, educación, etcétera. Lo viabilizamos a través de la PCM y de lo que se trata es de empujar el carro, en este caso, si me permites estos términos, llamado Perú, para que podamos seguir fortaleciendo nuestra economía nacional. ¿Usted tiene o va a desarrollar un programa de conversaciones con otras agrupaciones de manera sistemática o es una cosa que, digamos, no tiene mucha prioridad? No, el diálogo, Jaime, siempre ha estado abierto. Hay que recordar que para la obtención del voto de confianza, yo misma fui al Parlamento a reunirme con todas las bancadas y todas las bancadas son en buena cuenta, salvo excepciones, confluencias políticas. Y ahí habían partidos políticos, digamos, de todas las regiones del país con las que hemos conversado. He recibido en la PCM distinguidas personalidades, he conversado con distintos ministros de Estado de otras gestiones y estoy recibiendo los insumos que ellos me vienen dando. Para esto no se necesita la parafernalia de las luces y los flashes. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de una manera muy responsable. En este gobierno, y por lo menos mientras yo esté aquí por voluntad política del presidente Humala, en el premierato, siempre habrá el camino del diálogo, del intercambio de opiniones y también podemos disentir, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en una sola posición, pero en democracia es válido el intercambio de opiniones. Pero un tema, por ejemplo, que requeriría, me imagino, ya alguna clase de acuerdo, pero sobre todo de estudio antes de llegar al acuerdo, es el asunto de la descentralización. Una reforma, se necesita una reforma de la descentralización. Estamos viendo lo que pasa en las regiones. Si gana ahora Santos, por ejemplo, en Cajamarca, que es una posibilidad, pues Cajamarca sigue prácticamente casi fuera del territorio nacional. No se puede desarrollar la minería, que es fundamental para el desarrollo del país, etcétera. Y el Ejecutivo, el Poder Central, en fin, el país está inerme frente a eso. No tenemos instrumentos. ¿Qué haría, por ejemplo, usted si es que ganase Santos? Bueno, en principio nosotros estamos reformulando nuestros mecanismos de control con los gobiernos subnacionales. En la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros tenemos esta comisión de alto nivel anticorrupción llamada CAM, en la que en una articulación con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros entes de control, entre los cuales está la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que buscamos precisamente es hacer una labor preventiva frente a conflictos sociales que tengan que ver por actos de corrupción, y eso nos demanda de parte del Ejecutivo un compromiso, como lo anuncié hace 2 días en un evento internacional organizado por la Contraloría General de la República, en el que en el presupuesto del sector público para el 2015 hayamos destinado una cantidad de millones de soles para que el personal adscrito a las entidades públicas, los órganos de control institucional denominados OSI, pasen ahora a la competencia directa de la Contraloría General de la República de una forma gradual. A eso le iba a preguntar, es decir, claro, Así es, ese es un mecanismo directo de control, porque eso significa que en todas las regiones y municipalidades, por ejemplo,
Es de forma gradual, va a pasar un buen número de trabajadores de las OSIs, de las municipalidades y de los gobiernos regionales a competencia de la Contraloría General de la República. Pero la gente no sabe lo he señalado. Los órganos de control institucional. Interno. Las Contralorías al interior de las entidades públicas propiamente. Van a pasar ahora sí a depender de eso era fundamental. Así es, de forma gradual a la Contraloría General de la República. ¿De forma gradual si eso no supone más dinero? Porque es mismo sueldo que se le paga o la plata se va a quedar en la región y se va a quedar... Estamos obedeciendo, Jaime, y es bueno decirlo, a los requerimientos propios que nos ha hecho el señor Contralor de la República. Él ha pedido que para poder recibir ese gran número de trabajadores lo hagamos de forma gradual. Ese es un tema conversado con la Contraloría y eso lo vamos a ir haciendo paulatinamente. No tiene por qué. Así es, pero ellos tienen también que prepararse para recibir ese grupo numeroso, tienen que fortalecer sus capacidades, porque lo que apuntamos es no a lamentarnos en lo que ha pasado en Tumbes, lo que viene pasando en Loreto, lo que ha pasado en Ancash, lo que está pasando en Cerro de Pasco. No queremos lamentarnos, queremos hacer una labor de control preventiva. Ya se viene haciendo, pero hay que fortalecerla. Hay que fortalecer esta articulación con los operadores del derecho, con la Presidencia del Consejo de Ministros, para detectar cualquier atisbo de corrupción en materia de administración de fondos públicos. ¿En esta comisión están el Poder Judicial y la Fiscalía, el Ministerio Público? ¿Es una comisión que se reúne con Es una reunión que ¿O se formó en ese momento nada más? No. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, de la PCM ya existía. Bueno, eso ya existía, claro. Y articulamos acciones respetando la independencia de estos organismos públicos. Articulamos acciones, reaccionamos rápido. Llega una denuncia, detecta una denuncia por nuestra Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, inmediatamente se corre traslado a esta comisión y nosotros avisamos al Poder Judicial, al Ministerio Público y además entes para que entren a actuar en determinadas zonas. De acuerdo. Pero antes de ir a la pausa, porque entiendo que vas a declarar el corte comercial, también señalar que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley para regular la distribución del canon, pero al interior de las propias regiones del país. También eso nos ayudará a evitar actos de corrupción como lo que vemos viendo en algunos distritos y provincias del país, donde ahora, con fines electorales, se están produciendo muchos conflictos sociales, pero que el fondo de todo esto, o los entretelones de todo esto, es la administración de ese canon. De acuerdo. No, sí, eso es así. Eso es más que evidente, ¿no? Claro. Ahora, y rápidamente, el problema pues es tremendamente complejo porque lo que está pasando en el país es, estamos yendo hacia una feudalización política creciente, los partidos tienen cada vez menos presencia, en cada elección regional y municipal los partidos están presentes, ganan menos elecciones, menos municipalidades, son los movimientos locales, regionales los que tienen cada vez más. Entonces ahí se requiere también una reforma política. En fin, ya son planteamientos pues que... Pero estamos dando pasos, fortaleciendo la labor de control de la Contraloría, fortaleciendo la Comisión Anticorrupción de la PCM, este proyecto que regulará el canon al interior de las propias regiones, y lo que ya, no sé si se habrá votado, porque me viene camino a Canal N en el Pleno del Congreso de la República, que es la no reelección inmediata, por lo menos, de los presidentes regionales. Eso nos va a ayudar mucho a que no se formen estas pequeñas bandas organizadas que entran a saquear los fondos de los gobiernos regionales. De acuerdo. Que no son en todos los casos. Hay que decir que existen presidentes regionales probos y honestos, ahora como también autoridades municipales. Se transfirieron prácticamente todas las funciones del gobierno central, del Ejecutivo, menos la policía, relaciones exteriores, ¿no? Y en algunos casos, bueno, en muchos casos no estaban, digamos, preparados para recibir esas funciones. En otros casos quizás no sea lógico que se transfieran, porque mejor se ejecutan desde el centro o se ejecutan, no se ha definido bien en qué nivel se ejecutan. Entonces ahí se requiere un equipo técnico muy fuerte en la PCM que pueda hacer un análisis de lo que llaman la cadena de valor de cada función y qué cosa corresponde mejor a cada nivel. Estamos, digamos, funcionando de manera muy empírica, ¿no? Estamos trabajando en eso y con seriedad y con participación de los actores involucrados en este tema. Pero hay que entrar a fortalecer también las capacidades de los gobiernos subnacionales. No debemos satanizarlos por la actuación ilícita de
determinados representantes políticos de las regiones y de las municipalidades. Hay que entrar a fortalecer las capacidades, pero también a tomar mecanismos de reajuste de esto que ha sido el proceso de descentralización tan prematuro para un gobierno democrático que recobró la democracia recién apenas en los años 80, ¿no? Bueno, 2000. Y 2000, con una interrupción de una década. Bueno, no fue tan, más o menos. Vamos a una pausa y regresamos. Con Claro Empresas.